Hola, ¿qué tal? Muy buen día, queridos hermanos. Me da gusto saludarlos nuevamente. Espero se encuentren bien y yo sé que todos estamos viviendo un tiempo difícil, pero tenemos al Señor de nuestro lado y eso es una gran ventaja que mucha gente no lo tiene. Así que vamos a continuar con nuestra siguiente clase. Nos quedamos en la cuarta clase y vamos a seguir con la quinta. Estuvimos viendo los 10 mandamientos en el capítulo 20 del libro de Éxodo. Así que vamos a continuar con los capítulos 21 al 24. Si quiere anotar esto, ahí encontraremos leyes civiles y ceremoniales y cómo la aplicación de la justicia a todos los aspectos de la vida. Esto es lo que Dios les dio a su pueblo en los capítulos, dijimos, 21 al 24 de Éxodo. Es importante aquí considerar, mis hermanos, que la aplicación de la justicia de acuerdo a las leyes dadas por Dios a la vida diaria de Israel, muchos de los detalles de los capítulos señalados tienen que ver con costumbres que prevalecían en todo el Medio Oriente de aquellos días. Esto quiere decir que muchas de estas leyes pues ya no son prácticamente aplicables a nosotros, quizás los principios, pero no en sí estas leyes. Ahora, otro punto a considerar fue que Dios colocó la aplicación de estas justicias entre la entrega de la ley, de los 10 mandamientos, y la revelación de la gloria de Dios por medio del tabernáculo. El propósito de Dios era el poder reclamar a su pueblo que Él había escogido, su devoción, su entrega, su obediencia a todos los aspectos de la vida, no solo a unos cuantos, ¿verdad? Es decir, muchos piensan que solamente la relación con Dios involucra el hecho de las cosas de la iglesia, nada más, pero otras cosas de la vida diaria, como la familia, como el trabajo, las relaciones con las demás personas, no involucran, ¿no, mis hermanos? O sea, involucra todos los aspectos de la vida. Así que la aplicación de la justicia para nosotros está en Cristo Jesús. Cristo Jesús, quien es nuestra justicia y quien nos libró del pecado y nos reconcilió con Dios para que vivamos precisamente para esa justicia. Miren, vamos a ver un pasaje. Este pasaje lo vamos a encontrar en el libro de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, por favor vayan conmigo ahí en el capítulo 5 y en el verso 17. Y miren lo que se nos dice aquí claramente, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Aquí, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fuimos salvados, fuimos librados de nuestros pecados, nos reconcilió Cristo con Dios, pero la idea es para que vivamos en esa justicia. Y esta palabra justicia tiene dos implicaciones. Una, refiriéndose a la justificación que recibimos por Cristo, lo que nos libera del pecado. Pero la otra, esta palabra justicia, también se refiere a que debemos vivir de acuerdo a la justicia de Dios. Si fuimos librados del pecado, pues es para que ahora vivamos y seamos un ejemplo de esa justicia de Dios. En Romanos capítulo 1, verso 17, nos dice la Escritura de esta manera: dice la palabra de Dios, porque en el Evangelio la justicia de Dios, y cuando hablamos justicia, pues nos estamos refiriendo a Jesucristo, lo que Él hizo, se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Esa es parte de esa justicia, como justificados que somos en Cristo Jesús,
debemos llevar vidas de fe, ¿verdad? A partir desde el momento que recibimos esa justificación, nuestra vida debe de estar centrada en Cristo Jesús, la fe puesta en Él. Romanos 6:13 nos dice ahí, Romanos capítulo 6, versículo 13, dice la Escritura: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahí está claramente cómo es que nosotros, la aplicación de la justicia en Cristo Jesús es que ahora somos justificados, libres del pecado, fuimos reconciliados con Dios, pero también es que debemos llevar toda una vida cristiana basada en la justicia de Dios. Nuestro cuerpo, nuestros miembros, ojos, boca, oídos, manos, pies, deben de estar consagrados a Dios, viviendo en la justicia de Dios. Estas son las leyes del Espíritu, que son la aplicación de la justicia a toda nuestra vida cristiana. Bien, vamos a seguir. Hacemos una pregunta, ¿cuáles fueron algunas de las leyes civiles que les dio el Señor? Vamos a ver estas leyes, ¿no? Para que las anote y las tenga presentes. Las primeras, número 1, fueron leyes sobre el trato a los esclavos. ¿Dónde encontramos esto? En Éxodo 21, del 1 al 11. Después vienen, en segundo término, las leyes contra las ofensas del prójimo. Esto está en Éxodo capítulo 21, del verso 12 al 27. Luego la tercera, leyes contra pertenencias y negligencias. En Éxodo 21, del 28 al 36. El cuarto, leyes de protección a la propiedad, capítulo 22 de Éxodo, del verso 1 al 15. Y luego encontramos el quinto, leyes de responsabilidades civiles, capítulo 22 de Éxodo, verso 16 al 31. Y luego el sexto serían leyes de justicia y misericordia, en el capítulo 23, verso 1 al 9. Y luego encontramos leyes sabáticas, capítulo 23, del verso 10 al 13. Y bueno, no me detengo a explicar cada una de estas cosas porque acuérdese que se nos va el tiempo, ¿no? Entonces, usted investigue más, solamente estamos viendo un panorama, acuérdese, del Antiguo Testamento. Ahora, hay algunas fiestas que Dios les ordenó celebraran a los judíos durante el año. Las vamos a ver más adelante en el libro de Levítico, que está más centrado en eso. Así que estas, si alguien se pregunta y por qué no las mencionó, las vamos a analizar de una manera un poco más detallada en el libro de Levítico. Ahora, hagamos otra pregunta aquí. ¿Cuál fue otra ley que Dios les dio en Éxodo 23, verso 20 al 33? Aquí hubo otra ley. ¿Cuál fue? Lo primero que Dios les dijo es que enviaría a su ángel delante de ellos para guardarlos e introducirlos en la tierra prometida. Vea qué importante, sin la presencia de Dios, sin la dirección de Dios, sin el respaldo y el apoyo de Dios, nunca podremos obtener nada, ¿no? O sea, ninguna promesa ni lograr algo en nuestra vida cristiana, en lo espiritual. Es importante contar con la presencia de Dios. Este ángel de Jehová aquí se refiere a Cristo. Vean cómo en todo lugar encontramos a Cristo, por quien somos guardados e introducidos al reino de Dios. Pero la ley consistía en ¿qué? Vamos a ver en qué consistían las leyes que Dios les daba aquí en este texto. La primera, guardarse delante de Él y oír su voz. Esto era muy importante, guardarse, cuidarse, obedecer delante de Él y oír su voz. La segunda, no ser rebeldes. Debemos cuidar esto mucho, el corazón rebelde en nosotros, para nunca vernos en oposición con la voluntad de Dios. Luego era escuchar atentamente su voz y hacer todo lo que Él nos diga. Importantísimo, no podemos seguir nuestras emociones, ya lo sabemos, nuestros pensamientos ni de nadie más. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y hacer todo lo que Él nos diga.
no adorar a los dioses del mundo ni servirlos, no hacer alianza alguna con el mundo. Vean todas estas leyes que Dios les estaba dando. Llegamos al capítulo 24. Después de dar sus leyes, Dios a su pueblo ratifica Dios su pacto con el pueblo, ¿no? ¿Cómo lo hace? Primero, Moisés escribe todas las palabras que Jehová le da, ¿no? Segundo, Moisés levanta un altar. Este altar representa la relación con Dios. Tercero, puso 12 columnas de piedra, Moisés, las cuales representaban a las 12 tribus de Israel. Y el cuarto, derramó sangre sobre el altar, sobre el pueblo y sobre el libro del pacto. Esto estaba ligando con ello en forma sagrada un pacto entre Dios y su pueblo. Acuérdense la importancia de la sangre en el pacto, ¿no? Los pactos siempre se ratificaban con sangre, que es muy, 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 muy interesante. Acuérdense que Cristo hizo un nuevo pacto, y este nuevo pacto fue a través precisamente del derramamiento de su sangre. Un nuevo pacto con nuevas leyes y nuevos principios para los que amamos a Dios y para los que seguimos a Cristo Jesús. Seguimos adelante. Vamos a ver ahora, note, el establecimiento de la adoración. Ya vimos las leyes que Dios les dio después de los 10 mandamientos. Ahora seguimos con el establecimiento de la adoración. Dios ordena que construyan el santuario, el tabernáculo. Es bien importante esto porque, mis queridos hermanos, adorar a Dios no es como a cada quien se le ocurra. Dios nos enseña en su palabra cómo debemos adorarlo, cuál debe de ser la adoración que debemos ofrecerle a Dios. Y para ello, bueno, pues aquí aparece el tabernáculo, ¿no? Del capítulo 25 de Éxodo hasta el capítulo 27, pero también del capítulo 35 al 38 de Éxodo nos habla sobre todo el tabernáculo. En estos capítulos veremos cómo primero Dios le revela y entrega por medio de Moisés al pueblo de Israel un plano celestial diseñado exactamente por Dios del tabernáculo o su primer santuario. La idea de la construcción de este tabernáculo era con el propósito de enseñarle a Israel algunas cosas sobre la verdad espiritual que ellos necesitaban conocer acerca del Redentor prometido, por el cual el pueblo podía acercarse adecuadamente a la misma presencia de Dios y adorarlo. Esto nos habla que no cualquiera se puede acercar a la presencia de Dios así por acercarse, ¿verdad? Que es importante entender que necesitamos al Redentor, que necesitamos que ese Redentor haga la obra en nuestras vidas, nos limpie de todo pecado, y luego necesitamos conocer de su palabra para que a través de ella podamos acercarnos a la presencia de Dios y adorarlo como Dios quiere que lo adoremos. Por otro lado, Dios le expresa a todo su pueblo el deseo de habitar con su presencia en medio de ellos. Esto quiere decir que este tabernáculo sería transportable y no fijo mientras estuvieran en el peregrinaje en el desierto y poseyeran la tierra prometida. O sea, no podía ser un tabernáculo fijo, tenía que ser transportable, ¿verdad? Que, repito, representaba, simbolizaba la presencia de Dios en medio de ellos. Debemos tener en cuenta o presente que Dios escoge a un pueblo por las promesas hechas a sus antepasados y que este pueblo pues es pecador, de modo que Dios expresa su deseo de llegar a tener un pueblo con el cual tener amistad con Él y que este pueblo debería ser santo y sin mancha para eso. Por esta causa se hacía necesario que se le enseñara el camino, precisamente el camino hacia el Señor, hacia esa santidad. Dios decidió hacerlo utilizando una estructura visible para ellos que estuviera en medio del campamento. Es decir, si Dios nada más le hubiera dado la ley al pueblo de Israel para que fueran santos, pues esto sería imposible, ¿no? O sea, no se puede, porque
Acuérdense, la ley, por la ley es el conocimiento del pecado, ese era el medio para que ellos entendieran que son pecadores. Pero el tabernáculo se les dio el diseño de él para que precisamente a través de él pudieran obtener esa santificación y pudieran acercarse y tener esa relación con Dios. Ahora, seguimos con otro punto. ¿Qué se podía conocer de este tabernáculo que en todo nos señalaba al que debe de ser superior en todas las cosas, que es nuestro Señor Jesucristo? Voy a repetir la pregunta. ¿Qué se podía conocer de este tabernáculo que en todo nos señalaba al que debe ser superior en todas las cosas, que es nuestro Señor Jesucristo? Número 1. Anótelo. El tabernáculo estaba dividido en 3 partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El hombre, fíjense bien, para acercarse a Dios debía ser o empezar de afuera hacia adentro. Pero Dios, para establecer una relación con nosotros los hombres, Él comienza de adentro hacia afuera. De acuerdo a esto, el lugar santísimo representa nuestro espíritu, el lugar santo nuestra alma y el atrio nuestro cuerpo. En el atrio podía estar todo el pueblo. En el lugar santo solo podían estar los sacerdotes ministrando diariamente. Y en el lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Qué tremendo, ¿no? Hoy, gracias a Dios, usted y yo, como creyentes en Cristo, tenemos esta libertad para entrar hasta el lugar santísimo, donde solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Hoy usted y yo podemos entrar hasta ese lugar todos los días, los 365 días del año y las 24 horas de cada día. Usted puede entrar ahí a la presencia de Dios, adorarlo, escuchar su voz y aprender a obedecer a Dios. Ahora, ¿cuáles eran los objetos que Dios ordenó en cada parte y qué nos enseñan? Vamos a hacerlo de una manera, pues, lo más rápido y práctico por el tiempo, ¿no? Empezamos con el atrio. En el atrio voy a hablar de dos enseres o muebles que eran los más representativos. En el atrio encontramos el altar primero de los sacrificios. Luego entrando, lo primero que encontraba el pueblo donde podían entrar es el altar de los sacrificios. Es donde debían ser ofrecidos diariamente los sacrificios del pueblo, mañana y tarde. Y esto debía enseñarle a Israel la necesidad de derramar sangre por sus pecados, si había de venir a la presencia de Dios. Sabemos que este altar era como una sombra de la verdad. Nos señalaba el perfecto sacrificio de Jesucristo, el Redentor esperado y prometido, como lo dice Hebreos. Vaya conmigo ahí, el Hebreos capítulo 9, versículo 13. Dice ahí la Escritura: porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén. Eso es lo primero, ese es el primer enser, el altar de los sacrificios que apuntaba al sacrificio de Jesucristo. Luego encontramos en este mismo, encontramos en el atrio, encontramos el lavacro antes de entrar al lugar santo, el lavacro o la fuente de las abluciones, así se le llama, ¿no?
En esta fuente los sacerdotes, fíjense bien, solo los sacerdotes representantes del pueblo debían lavarse diariamente antes de entrar al lugar santo. Y esto representaba la necesidad de estar continuamente limpio cuando uno se acerca a Dios. Este lavacro o fuente de las abluciones nos enseña la verdad de cómo Cristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad por su labor redentora y la necesidad de confesar nuestros pecados como creyentes todos los días. Esto quiere decir que el lavacro apuntaba a Cristo Jesús. En 1 de Juan, capítulo 1, verso 9, tú puedes encontrar que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, en este caso Jesucristo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y esto es lo que tenemos que hacer todos los días los creyentes, porque siempre le fallamos a Dios de una forma o de otra y debemos estar confesando, reconociendo nuestros pecados y sabiendo que solo Él nos puede limpiar de ellos. Pero también podemos encontrar en la carta a los Hebreos esta misma invitación en el capítulo 10, en el versículo número 22 al 23, dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Ahí está, ¿no? Este lavacro que representa esa limpieza de todos los días. El sacerdote tenía que lavarse las manos y lavarse los pies todos los días antes de entrar al lugar santo. Si un sacerdote no lo hacía, moría instantáneamente. Así nosotros debemos entenderlo. Si no buscamos en la limpieza de nuestros pecados, ese pecado nos puede mantener alejados de Dios, que no debe de ser así. Sabemos cuál es el camino. El segundo lugar era el lugar santo, en el tabernáculo. En el lugar santo nosotros vamos a encontrar 3 muebles importantes, ¿no? Muy importantes esos 3 muebles para nosotros. El primero, aquí vamos a encontrar el candelero de oro. Este lugar era oscuro porque no tiene ventanas. Así que el encender el candelero de oro ilumina todo aquel lugar, simbolizando con ello la necesidad de la luz de Dios para que ilumine nuestro camino para ir a Dios. Este era el simbolismo, ¿no? Este candelero de oro tenía 7 brazos. El brazo del centro representa a Cristo, quien es la luz del mundo. Y los otros 6 brazos representan a Israel, al hombre, quien al creer en Cristo Jesús es pasado de las tinieblas a la luz, como dice la Escritura ya en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, por ejemplo, de Juan, en el capítulo 8 y en el versículo 12, dice la Escritura: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, ¿verdad? Aquello oscuro, cuando llega Jesús a tu vida, ilumina todo y entonces la luz de Dios ha llegado a tu corazón y conoces el camino para ir a Dios. Qué interesante, ¿no? Ahora, también deberíamos representarlo nosotros, siendo luz del mundo. También esto significa, ser esos 6 brazos restantes que también iluminan, pues eso representa, ¿no? O sea, Cristo es el centro y es la luz que nos enciende a nosotros, y ahora nosotros le representamos ante el mundo. Dice ahí en Mateo, capítulo 5, en el versículo número 14, dice: vosotros sois la luz del mundo. ¿Vosotros quién? Los creyentes, los que seguimos a Jesús. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que ahora, mis hermanos, usted y yo, como creyentes en Cristo Jesús, somos luz para el mundo.
No podemos esconderla. Tenemos que iluminar a través de las buenas acciones que ya ahora en Cristo debemos producir, ya sea en el trato familiar, esposo con esposo, padres con hijos, el trato con los del trabajo, con los vecinos, ¿verdad? En la iglesia, etcétera, etcétera. Pero es importante, ¿verdad? Dice, para que al ver eso, las personas que estamos presentando acciones de la luz glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Qué responsabilidad. Pero vamos al segundo mueble ahí en el lugar santo. El segundo mueble que encontramos en el lugar santo es la mesa de los panes de la proposición. Esta mesa simboliza con el pan la provisión de Dios para el hombre, tanto espiritual como física en nuestra vida diaria. Este pan también apuntaba a Cristo Jesús, quien es el único pan del cielo que puede saciar nuestra hambre espiritual y que es la provisión de Dios para podernos acercar a Él. Juan, vaya conmigo, por favor, a Juan, capítulo, vamos a ir ahí. Juan, capítulo 6, en el versículo número 32. Dice la Escritura: y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Está muy claro, mis hermanos, que tenemos que hacer es ir a Él. Él es ese pan espiritual que sacia nuestra hambre espiritual y sacia nuestra sed espiritual, y de Él debemos comer todos los días. Ese pan está ahí en la palabra. Ahí está tu pan, ¿verdad? Que tú debes comer cada día. No tienes que comer de otros libros o de otras cosas. Ahí está claramente representado. Y por último, en este lugar del lugar santo encontramos el altar del incienso. Este altar, que estaba quemándose continuamente, le da un suave olor al recinto. Este altar simboliza con frecuencia la elevación de nuestras oraciones a Dios. Este objeto también apuntaba a Cristo, quien por su vida nos enseñó la verdadera adoración, la verdadera oración a Dios el Padre, el verdadero acercamiento que debemos tener hacia Él, de estar quemándonos continuamente, elevando un olor fragante a Él. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, en el versículo número 21, nosotros encontramos que dice ahí la Escritura, Jesús les dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Ahí está una vez más, la única manera de adorar como debemos adorar a Dios es por la venida del Espíritu Santo en nuestro corazón y llevando una vida del Espíritu, una vida de verdad, como podemos adorar al Señor. Y bueno, llegamos al último lugar del tabernáculo, que es el lugar santísimo. En este lugar se encontraba el arca de la alianza. Este es el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. Es de suponer que toda la estructura del tabernáculo fue diseñada para enseñarle al pueblo el camino de regreso a Dios y a la vida eterna. Este tabernáculo contenía enseñanzas de verdades espirituales que debían entender. En Hebreos, en los capítulos 8 y 9, se nos enseña claramente que este diseño del tabernáculo en el Antiguo Testamento representaba la obra y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo.
Jesucristo cumplió todo lo que estaba representado en el tabernáculo en una forma perfecta, de manera que nos ha abierto el camino vivo y nuevo para acercarnos a Dios y adorarlo. Así lo dice la Escritura. Por ejemplo, nosotros volviendo a Hebreos, que ya lo leímos anteriormente, en Hebreos capítulo 9, en el verso 24, nos dice la Escritura: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Pero también ahí en Hebreos capítulo 10, Hebreos número 10, por favor, verso 19, dice la Escritura: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Bueno, ahí está esta tremenda relación del tabernáculo que Dios le dio al pueblo de Israel en su relación con Cristo Jesús, y cómo nosotros hoy tenemos este privilegio de haber conocido el verdadero tabernáculo que era Cristo Jesús, y cómo podemos acercarnos al Padre por medio de Él. Seguimos adelante y ahora vamos a continuar con un tema siguiente, ¿verdad? Que es la apostasía y la nueva revelación de Dios, donde la encontramos en los capítulos 32 al 34. Ahora aquí, mis hermanos, aquí vamos a encontrar dos incidentes que suceden después de las instrucciones que Dios le ha dado a Moisés y a todo el pueblo antes de construir el tabernáculo, y que tiene que ver con el conocimiento de Dios por un lado, y por otro lado la forma de adorar del pueblo. Así que el primer incidente tiene que ver con la apostasía. ¿Dónde la encontramos? En el capítulo 32 de Éxodo. Tenemos la narración del incidente de la formación y adoración de aquel becerro de oro que hizo Aarón cuando Moisés se encontraba en la montaña con Dios. Dios anunciándonos desde aquí, desde este capítulo de la Escritura, la apostasía, siempre la apostasía, ¿no? La construcción de este becerro se cree la aprendieron en sus 400 años de Israel en Egipto, que adoraban el ganado y lo consideraban como sagrado. Este acto, que era idolatría, quebrantaba el primer y segundo mandamiento que Dios ya les había dado, y mostraba la gran necesidad que Israel tenía de conocer a su Dios. Dice ahí en Éxodo, vamos ahí a Éxodo, por favor acompáñenme, capítulo 32, en el verso 5, dice ahí: y viendo esto Aarón edificó un altar del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Ay, mis hermanos, qué importante es conocer
a Dios. Este pasaje nos muestra esa importancia de conocer a Dios. Si se le conoce realmente a Dios, se dejará de inventar cosas que solo degradan a nuestro Dios. Por eso Dios nos hizo esta invitación en Jeremías, con el profeta Jeremías, en el capítulo 9 y en el versículo 23, nos hace esta invitación. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alabes en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Así que necesitamos conocer a Dios. Es importante que como estudiantes, como creyentes, como seguidores de Cristo, nos demos a la tarea de conocer a Dios. Y hay una palabra en el verso 7 que es clave, la palabra corromper, ¿verdad? Que le dice a Moisés: desciende porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Esta palabra corromper, aquí en hebreo, significa depravado, enloquecer, arruinar, estar en ruina, destruido. Y esta es la consecuencia precisamente que tuvo Israel de la falta de conocimiento de Dios, la falta de conocerlo. Así describió Dios al pueblo de Israel por su apostasía, y así describe Dios toda la apostasía en la Escritura. Por ejemplo, nos dice, vamos a leer desde el Antiguo Testamento, Oseas capítulo 4, versículo 6, por favor. Y aquí dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué le faltó al pueblo? Conocimiento. En Primera de Samuel, en el capítulo 2, en el verso 12, mire lo que dice aquí. Eran sacerdotes los hijos de Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos. ¿Cómo eran? Impíos. No tenían conocimiento de Jehová. Vea, la falta de conocimiento de Dios nos hace tener un corazón impío como estos hombres, que aunque servían en el templo, aunque ministraban en el templo, pues tenían un corazón sucio y aparte no conocían a Dios. En Segunda de Pedro, vamos al Nuevo Testamento ahora, vaya conmigo hasta la carta de Pedro, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2 y en el versículo 20, mire lo que nos dice la Escritura aquí. Ciertamente, dice, si habiéndose ellos escapado, hablando desde gente, ¿verdad?, de las contaminaciones del mundo, gente que conoció del Señor, por el conocimiento del Señor y el Salvador Jesucristo, y enredándose otra vez en ellas son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Peor. Apostasía. Peor. Es increíble, pero eso pasa. Yo recuerdo en mi vida como cristiano, he visto a muchos alejarse de Dios, y la vida que llevan es peor que como la llevaban antes. Mucho peor, antes de conocer al Señor. Porque conocieron de Él, se apartaron, y es terrible esto. Otro texto, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 13. Dice: porque los que ejercen bien esa es la segunda, perdón, es Segunda de Timoteo, disculpen. Segunda de Timoteo 3, verso 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ahí está claramente en el Nuevo Testamento, y hasta nuestros días esto sigue siendo de la misma manera, ¿verdad? Esta palabra corromper. Personas que han conocido de Dios, que han sabido de la palabra y que se han depravado, han enloquecido, se han arruinado, están en ruinas, destruidos por la falta de conocimiento de Dios, por la falta de apegarse a la palabra, de no estudiar la palabra, de no comer de ese pan que se nos fue otorgado, ¿verdad?
Ahora, hagamos una pregunta aquí, porque es bien importante en este suceso, en esto que aconteció. ¿Qué nos enseña esta apostasía aquí con respecto a ser siervos de Dios? ¿Qué nos enseña? Número 1, que un siervo de Dios no debe disponerse nunca para hacer lo que el pueblo o la iglesia quiera. Nunca. Un siervo de Dios está para cumplir la voluntad de Dios y enseñar al pueblo a cumplir la voluntad de Dios. Alguien puede decir, pastor, es que a mí no me gusta que predique fulano. Pastor, es que no me gusta que hable del pecado. Pastor, es que ¿por qué no cantan la canción que más me gusta? No, mis hermanos, un siervo de Dios no es para agradar a la gente, sino para agradar a Dios y su perfecta voluntad. Si tú eres un miembro de la iglesia, dale gracias a Dios tener pastores que realmente busquen agradar a Dios con todo su corazón. Dice Pablo esto, dice en Gálatas capítulo 1, verso 10, mire lo que dice. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Ve? Si tú buscas agradar a los hombres, no eres un siervo de Cristo. No eres alguien que realmente pretende y busca agradar a Dios. Así que, ¿qué nos enseña esta apostasía con respecto a ser siervos de Dios? Que un siervo de Dios, número 2, no está para inventar cómo adorar y servir a Dios. El siervo de Dios está para dirigir al pueblo a la verdad de Dios y adorar al único Dios verdadero de acuerdo como Él lo ha demandado en su palabra. Así es. Un curso de 3 meses, dicen por ahí, ya eres todo un pastor. O cómo lograr 1000 líderes en un año. Sigue estos pasos para que seas una iglesia con propósito, un supergrupo de música que canten bonito y atraigan a la gente. Mis hermanos, eso no es lo que Dios nos enseña en su palabra. En el Salmo, capítulo 7, en el versículo 17, dice la palabra de Dios. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. ¿Cómo lo va a hacer? Conforme a su justicia, conforme Dios lo dice en su palabra. El Salmo 56 nos dice, Salmo 56, versículo 10, en Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. Nuestra alabanza tiene que tener el fundamento, el sustento, nuestra adoración de la palabra de Dios, como Dios nos dice que debemos adorarlo. Otra cosa, ¿qué nos enseña esta apostasía con respecto a un siervo de Dios? Que un siervo de Dios, este sería el tercer punto, un siervo de Dios no debe carecer del conocimiento de Dios. La falta de ese conocimiento nos va a llevar a la destrucción en el caso de la apostasía, como ya lo leímos en Oseas 4:6. Y miren, hermanos, hoy escuchamos a tantos disque siervos de Dios jactándose y diciéndose que son doctores en teología, que tienen una maestría en las escrituras y que conocen el hebreo y el arameo y el griego de una manera impresionante. Otros diciéndote como en fiebre que son apóstoles, que son profetas, presuntuosos, porque cómo alaban sus enseñanzas de hombres, cómo se jactan con su falta de conocimiento de la verdad. Mis hermanos, no, un siervo de Dios no debe carecer del conocimiento de Dios. Esta apostasía también nos enseña que un siervo de Dios debe estar dispuesto a arriesgar su vida por defender la verdad, cosa que no hizo Aarón, pero que debía de aprender. Es increíble ver en las escrituras cómo una mujer ramera, por ejemplo, ahí en el libro de Josué, Rahab, le creyó más a Dios que ni muchos del pueblo judío, y estuvo dispuesta a arriesgar su vida guardando a los espías de Israel, cosa que muchos de los judíos fueron cobardes en el desierto queriendo salvar sus vidas. Increíble, ¿no? Punto 5. ¿Qué nos enseña esa apostasía?
que un siervo de Dios no debe de hacer, que un siervo de Dios no debe permitir ni tolerar nunca el pecado, ni en su vida, ni en la vida del pueblo de Dios. ¿Saben cuál es una característica clara, mis hermanos, de un verdadero siervo de Dios que va madurando con el tiempo, que es sensible al pecado y que trabaja más con él en su vida? Entre más santo es, más miserable se siente. Pablo llegó a decir esto en Romanos capítulo 7, versículo 24. Vamos a leerlo. Romanos 7, 24. Y dice Pablo, miserable de mí. ¿Cómo se consideraba Pablo? Miserable. Un hombre tremendo en su vida con Dios. Pero no se jactaba de la vida. Quizás entre más santo era. Él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Él estaba consciente, Pablo, consciente, queridos hermanos, de que pues con su carne iba a tener una lucha, ¿verdad?, continua con el pecado. Pero con su mente, teniendo la presencia de Dios, siendo un hijo de Dios, él tenía la ley de Dios con la que podía derrotar a la ley del pecado. Ahora, hagamos otra pregunta aquí. ¿Cuáles son algunas de las características que nos muestra Dios de la apostasía en este pasaje? Vamos a ver, ¿cuáles son algunas de las características que nos muestra Dios de la apostasía en este pasaje? La primera, la incredulidad. Israel fue un pueblo que había contemplado grandes manifestaciones de Dios y sin embargo fue incrédulo. La segunda característica es la falta de conocimiento de quién es Dios. No se conoce a Dios. La tercera característica, el corromperse, la corrupción espiritual, la depravación, la perversión. La cuarta característica, el apartarse del camino que Él manda. La quinta, el mantenerse con un corazón duro, violento, difícil. La sexta, la constante inclinación al mal. Y la séptima, el desenfreno, es decir, sin límites morales ni espirituales. En este incidente vemos la labor de Moisés como mediador. Tuvo que hacer labor de mediador intercediendo por el pueblo, no que no merezca el castigo de Dios por su pecado, sino porque está involucrado el propio nombre y honor de Dios. Moisés le recuerda a Dios su pacto hecho a sus padres, los patriarcas. Y vamos a leer por favor ahí Éxodo, rápidamente, Éxodo capítulo 32. En el versículo 30, dice la palabra, y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, y quizás le aplacare acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora y lleve este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Qué tremendo, mis hermanos. Qué tremendo estas cosas que tenemos que aprender a guardarnos de llevar vidas santas ante los ojos de Dios. Bueno, aquí vamos a detenernos. Vamos a continuar la siguiente clase y repase, medite la palabra de Dios, queridos hermanos, y que ésta sea de gran bendición y provecho para nuestra vida. Que el Señor los bendiga. Cuídense mucho y los veo en la siguiente clase.